Bueno, ya está en la mesa el doctor Martín Belaúnde, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Moreira, por si acaso. Sí, Martín Belaúnde para que Moreira, no me confundan con mi... Tiene razón. Mi homónimo parcial. Martín Belaúnde Moreira. Embajador. ¿Por qué usted no ha sido embajador? Bueno, yo soy embajador político. Yo he ejercido la diplomacia 5 años. Pero su padre era embajador. Mi padre fue embajador. Yo no soy de carrera. Yo he ejercido la diplomacia como representante permanente del Perú ante organismos internacionales, que es un cargo esencialmente técnico relacionado con la minería. Y he sido embajador, sí, político, en la Argentina, donde entre otros factores me ocupé del tema de extradiciones. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a reconectarnos en un minuto exactamente con todas nuestras plataformas en el canal 3 de Vez Cable, con los 106.7 FM de Radio Fama y con canal 14 en señal abierta, además de todas nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y la plataforma de live.uci.pe, donde ustedes nos pueden ver las 24 horas del día. Vamos a un pequeño corte, participen y regresamos para hablar. Informe Lavajato y estamos en el camino correcto en la lucha contra la corrupción. El doctor Martín Belaúnde Moreira nos va a decir si ese es el camino o debemos virar para la izquierda o la derecha. Vámonos un corte y regresamos. Piden volver a casa. Más de 200 chilenos solicitaron la ayuda de su gobierno para poder salir de Venezuela, debido a las graves dificultades que enfrentan para vivir ahí. Feroz incendio ataca California. Incendio en California deja 31 muertos y unas 7.000 estructuras destruidas. El incendio, bautizado como Camp Fire, es el más destructivo que se haya registrado en el estado. No más cacería de ballenas. Pese a la oposición internacional, Japón reanuda la caza de ballenas. Autoridades niponas justifican que la campaña tiene fines científicos. Bailarán con su pañuelo. La Iglesia Católica de Argentina renunciará a los aportes que recibe del Estado, una medida que busca disipar las críticas de los sectores anticlericales en medio de la crisis económica. Crisis humanitaria masiva. Iván Duque, presidente de Colombia, manifestó la urgencia de crear de una acción internacional para poner fin a la dictadura en Venezuela, que ha causado, dice, una crisis humanitaria masiva. Bueno, y ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a través del canal 3 de Vez Cable en este momento, los que nos escuchan en los 106.7 FM de Radio Fama. Este verano nos vas a poder escuchar en Asia a través de Radio Fama. Así que si se quieren desconectar de todo, no se desconecten de las noticias y lo que pasa en el país con Radio Fama y UCI Noticias. Y además nos pueden ver en el canal 14. Bueno, estamos con el doctor Martín Belaúnde Moreira y vamos a ver sobre el caso Lavajato. ¿Qué ha pasado? Había un informe en minoría, el cual dice incluyan a Alan García, incluyan a Keiko Fujimori, y un informe en mayoría, el cual ha sido aprobado, donde se ha encontrado responsabilidad para derivar ya una acusación constitucional hacia Alejandro Toledo, hacia Ollanta Humala y inclusive a Pedro Pablo Kuczynski. Doctor, ¿cuál es su opinión del informe Lavajato? Un informe del Parlamento siempre es un informe político. Así es. Antes que nada quisiera agradecerle a ustedes por la cordial invitación de estar en su canal y también indicarles que lo que se refería el juez acerca de la recusación del juez Carguancho ha sido declarada infundada por la Sala Penal Nacional que preside el doctor Zapayanay. Zaguanay, ese es su nombre. Ha sido declarada infundada, de manera que la polémica que podría armarse sobre ese tema en estos momentos no tiene sentido. Muy bien. Gracias. Usted me pregunta a mí sobre el informe de Lavallato, el informe aprobado por la Comisión y que ha sido también aprobado por el Pleno del Congreso y que debe ser remitido al Ministerio Público como un insumo más en las investigaciones que realiza sobre este tema.
y sobre el llamado informe en minoría. Yo le puedo decir, he examinado, analizado algunos aspectos de este informe por todos los informes noticiosos. Yo podría decir lo siguiente. En el informe Lavallatos han incluido una serie de personas, algunos expresidentes, el expresidente Toledo, que tiene otras imputaciones por lo cual se le está extraditando, se le ha incluido al señor Ollantumala, también por la misma razón, por unas donaciones recibidas provenientes de Venezuela y provenientes de Brasil. También al al expresidente Kuczynski, vaya que es un oficio arriesgado ser presidente de la República en este país. Sí. Bien, y se ha excluido a la señora Keiko Fujimori, que nunca ha sido presidenta, y al expresidente Alan García, 2 vicepresidentes, la última vez del año 6 al año 11. La congresista Rosa Bartra ha dicho que no cabía incluir a la señora Keiko Fujimori por la sencilla razón de que ella no ha sido gobierno, no ha participado en el gobierno con respecto a los casos investigados por esa comisión. Ese argumento es fácticamente cierto. Entonces, por lo menos a ella no le correspondería ninguna responsabilidad directa con respecto a los casos analizados en la comisión Lavallatos. Responsabilidad directa. Sabemos que es materia de investigación por donaciones de Odebrecht, que por cierto, donaciones que superan $1 millón, por la cual está detenida preventivamente y que sin duda alguna están relacionados a estos casos. De manera, eso es lo que llama la atención, digamos, en la visión y en el imaginario popular. Bien, ese argumento respecto de la señora Keiko no es aplicable al expresidente Alan García, particularmente en su segunda administración del año 6 al año 11, porque se realizaron durante su gestión presidencial algunas obras muy importantes ejecutadas por la empresa Odebrecht y igualmente con sus diversos consorciados. Entonces, ese argumento, digamos, a primera vista no es aplicable. Ahora, se dice, algunos congresistas del APRA, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quisquén, y me imagino que Elías Rodríguez, entiendo que Luciana León en estos momentos está de licencia por razones de su parto, de su embarazo, han insistido en algo que también es cierto. Y han vencido con creces los 5 años para que el señor Alan García tuviera el beneficio del antejuicio. De manera que en estos momentos el señor Alan García es un ciudadano cualquiera, un ciudadano de pie. Es un expresidente convertido en ciudadano de a pie para los fines de estas investigaciones. Pero hay un aspecto, por lo tanto, él puede ser investigado, como de hecho lo es ahora, por el Ministerio Público y concretamente por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, y creo que tiene el jueves una asistencia, una citación a la que yo estoy seguro que el expresidente Alan García Pérez, con la habilidad y la elocuencia que lo caracteriza, asistirá en su defensa. La defensa es un derecho fundamental. Ahora, y yo le diría, yo no tengo la especialidad del proceso penal, pero sí yo diría una cosa, y eso lo aprendí en mi primera lección de derecho. El derecho de defensa es sagrado, y el derecho de defensa es algo íntimamente vinculado al proceso, y sin el proceso no hay justicia. Por lo tanto, la defensa es algo que debe indiscutiblemente ejercerse, y hace bien el señor Alan García en presentarse a esa citación, y esperemos que ahí esté. Ahora, en cuanto a su exclusión en el caso de Lavallatos, los congresistas que presentaron el informe en minoría dicen, pero si hay indicios de que la estructura de abajo, específicamente el Ministerio de Transportes, está con prisión preventiva se ha encontrado de manera flagrante el dinero en las cuentas de Andorra, porque esto no le da responsabilidad política si el Congreso es foro político. No estamos hablando del proceso judicial ni de la investigación fiscal. Hay determinadas situaciones que indiscutiblemente no se pueden ignorar.
estos actos de corrupción que, de acuerdo a algunos voceros y algunos representantes de Odebrecht, según declaraciones hechas, entiendo que en el Brasil, en la obra del tren eléctrico, se dieron algo así como 25 millones de dólares en sobornos. Estos 25 millones de dólares en sobornos son distintos de los 29 millones de dólares detectados en un proceso judicial en los Estados Unidos que fue informado a Urbi et Orbi al mundo y al Perú mediante un informe del Departamento de Justicia, y en los cuales está involucrado, muy desafortunadamente o afortunadamente para él, el presidente Alejandro Toledo, pero muy desafortunadamente desde el punto de vista de la ética, de la moral y de la lucha contra la corrupción. Pero hay un hecho evidente: han habido actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en los cuales están involucrados un viceministro, me parece que se llama Jorge Cuba, sí, y también funcionarios de rango menor. De manera que ahí ha habido una estructura administrativa de un ministerio en el gobierno del señor Alan García, y también siendo ministro ni más ni menos que el señor Enrique Cornejo. Y eso no genera una responsabilidad política. Yo diría lo siguiente: eso puede generar una responsabilidad política, y de hecho eso se ha plasmado en la bajísima votación que tuvo el señor Alan García en las últimas elecciones. Eso también puede generar una responsabilidad penal. El señor Alan García, necesariamente responsable de los actos de corrupción cometidos por sus subordinados, hay, digamos, un eslabón perdido, porque el señor Cuba era un subordinado del señor Enrique Cornejo. El señor Enrique Cornejo integraba, era el ministro de Transportes y Comunicaciones, y era parte del gobierno de Alan García. El señor Enrique Cornejo es parte de esos actos de corrupción, él lo niega terminantemente. Indiscutiblemente le ha ocasionado una responsabilidad política por su bajísima votación en las últimas elecciones municipales. Entonces, yo digo lo siguiente: esto es algo que merece ser investigado, pero eso no cambia la presunción de inocencia. Digamos, quizás la presunción de inocencia que el expresidente Alan García Pérez goza como cualquier ciudadano, como la goza usted, como la gozo yo. Pero esto es algo que debe ser investigado, y tiene que ser investigado muy minuciosamente, de manera pues que no se puede afirmar tajantemente de que él está fuera de estos aspectos. No lo está, está dentro de estos aspectos, pero ya no en la calidad, digamos, inmune o un sujeto antijuicio de un presidente de la República, sino en su calidad de expresidente sin ese beneficio, pero que se le tiene que juzgar como cualquier ciudadano en la eventualidad de que se rompa ese eslabón perdido más arriba del señor Jorge Cuba, más arriba del señor Enrique Cornejo. ¿Eso lo logrará la justicia? No lo sé, no lo sabemos, y eso tiene que realizarse con todas las garantías del debido proceso, con suficiente motivación, con elementos de convicción, con motivación suficiente para que no se acuse a la resolución, para que no se pretenda invalidar la resolución por la llamada insuficiencia de motivación, con compliance y con todas estas palabras que últimamente el pueblo peruano se ha familiarizado gracias al aporte informativo que nos están haciendo todos los expertos en derecho penal y derecho procesal penal, del cual yo soy simplemente un abogado, que es una especialidad que no domino. Doctor, ¿y usted siente usted ve que en el Perú hay garantías para un debido proceso, dado de que ahora está de moda el delito de lavado de activos, el delito de corrupción, están varios delitos vinculados a estos? ¿Hay debido proceso? ¿Hay un Estado de Derecho? ¿O es como dice
el abogado del expresidente Toledo que el presidente Toledo no puede venir acá porque no hay garantías para un debido proceso. Eso es un argumento de abogado que lo ha esgrimido en el Perú con la idea de que rebote en el extranjero. Yo diría que en el Perú hemos tenido casos flagrantes de corrupción, como los llamados audios de la vergüenza, y hemos tenido, desgraciadamente, jueces involucrados en actos de corrupción. Pero si a mí se me pregunta si existe un Estado de Derecho que permita ejercer la defensa con todas las garantías del debido proceso, yo diría que sí. Esa es mi respuesta. ¿Cree que estamos en el camino correcto de la lucha anticorrupción después de que ha salido todo esto, después de que han salido todos los audios, después de que se ha revelado absolutamente todo? ¿Usted ve que estamos en el camino correcto o qué reformas hay que hacer? Y de ahí entramos al referéndum. Fíjese usted, mi querido amigo, reformas en las leyes. Tenemos un código penal amplísimo, que ha sido modificado más de 500 veces. Y el código penal tiene algo así como 500 artículos. Tenemos, yo le voy a decir cuántos instrumentos anticorrupción tenemos para beneficio del público. Tenemos la Convención Interamericana de Anticorrupción, de lucha contra la corrupción. Está vigente desde el año 1997. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. Está vigente en el Perú desde el año 2001. Tenemos además la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Yo participé en algunos debates en el año 2003 que se aprobó en México, en Mérida, Ciudad de Mérida, México, el año 2003 y que está vigente en el Perú desde el año 2005. El Perú es parte de estos tratados multilaterales, el primero a nivel regional, los segundos a nivel universal de las Naciones Unidas. Yo diría, leyes, nos sobran las leyes. Lo que debemos tener es una aplicación de esas leyes. Tenemos un código procesal que ha sustituido al antiguo código de procedimientos penales del año 40, que se está aplicando. Entonces yo diría que tenemos un cuadro jurídico, tenemos un Ministerio Público y una Fiscalía sumamente activa. Tenemos eso sí, un cuestionamiento al fiscal supremo Chávarri. Pero yo diría, frente a su pregunta, sí, en el Perú hay garantías. Los argumentos esgrimidos por el expresidente Toledo, en mi opinión, no tienen ninguna validez jurídica. Y por lo tanto, que espero yo que sean rechazados por los tribunales americanos y por el juez de California, que deba ver su caso de extradición. Como colofón, voy a hacerle una pregunta al referéndum. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? Yo no le hubiera cambiado el nombre para empezar, pero eso es un asunto adjetivo. Yo creo que la forma de designación mediante un concurso público en donde se presentan candidatos moralmente intachables, con probada vocación democrática y que sean juzgados por determinados funcionarios, no juzgados sino evaluados, lo cual es un juicio sobre su conducta anterior y es un juicio sobre su capacidad profesional. Creo yo que es un avance y una reforma, porque desgraciadamente el Consejo Nacional de la Magistratura, desgraciadamente, devino en un organismo fallido, bajo el sistema de elección. Bajo el sistema de elección, incluso universal, para el caso del representante de los colegios de abogados del Perú, e incluso también para los representantes de las otras profesiones, devino desgraciadamente en un sistema fallido. Yo creo que eso es una mejora y yo personalmente, en mi caso, yo votaría a favor de esa mejora, como también votaría a favor de la propuesta sobre el tema del financiamiento de las elecciones. Correcto. Sobre ese tema del financiamiento de las elecciones yo quisiera decir que eso es un tema clave en la lucha anticorrupción, porque buena parte de las acusaciones que se dan tanto al expresidente Humala como a la señora Keiko Fujimori, 2 veces candidata a la presidencia de la República y 2 veces
fracasada en ese los veces que fracasó en ese intento, provienen sobre el financiamiento de las campañas. El pitufeo no es otra cosa que la forma de esconder las campañas, las donaciones. Y eso se acaba eso se acaba. Pero, ¿cómo se financian las campañas? Porque las campañas tienen que financiarse de una forma. No todos son pues Donald Trump, no todos los candidatos tienen el dinero suficiente para financiarse sus campañas. El Estado. Bueno, pero no solo el Estado, porque entonces si el Estado financia las campañas, por muchas leyes que haya, en las leyes se pueden aprovechar. En México no se deja que nadie más aporte, ¿no? Bueno, no conozco el sistema mexicano, no estoy en condiciones de juzgarlo. Es cierto que la democracia mexicana, después de ser lo que se llamó la dictadura perfecta, se ha abierto y hemos tenido un presidente de oposición que ganó las elecciones. Y se rompió el monopolio político que ejercía el PRI. Ese sería un sistema. Pero se va a prohibir la financiación privada. Yo creo que la financiación privada, por los montos que sean autorizados de personas individuales, de personas naturales y también de personas jurídicas debidamente declaradas y debidamente bancarizadas, es algo que se debe contemplar en la legislación orgánica electoral para los fines de financiar las campañas, porque las campañas, eso lo sabe todo el mundo, no son gratuitas. Sí, les falta no reelección de los congresistas y bicameralidad. Fíjese usted, los congresistas, y eso mismo en alguna medida lo experimenté yo en carne propia, los congresistas no son populares. ¿Por qué no son populares? Bueno, en algunos casos los hechos son evidentes. Lo estamos viendo en las bancadas de PPK. Eran 18, 19, ahora son 11 y parece que se van a reducir a la mínima expresión. ¿Qué? Yo diría, ¿cuál es la madurez? Yo recomendaría a los congresistas, y en ese sentido me auno lo que ha dicho el congresista Carlos Cruz, yo no renuncio a la bancada que me integré, yo no renuncié en ningún momento a la bancada de Solidaridad Nacional, porque por ella fui elegido. Entonces debía tener un mínimo de consecuencia por quienes me llevaron y me dieron la oportunidad, lo cual no significa que se abdicara de sus principios personales. Yo creo que esta lucha interna por jirones de poder en minúsculas bancadas es algo, francamente, que es algo inentendible y es algo que estoy seguro la opinión pública lo mira de una forma como diciendo, ¿qué es esto? Para esto elegimos a estas personas, para que se peleen entre ellos y no sean capaces de tener una agenda legislativa coherente. Ahí voy a votar no. Yo voy a votar no, porque creo que hay parlamentarios profesionales que, estando o no de acuerdo con su actitud, yo les doy, digamos, indiscutiblemente habilidad profesional en el ejercicio de la actividad parlamentaria. Y yo diría, el ejercicio de la actividad parlamentaria es un oficio. Eso no se aprende en la universidad. Eso se aprende en la cancha, a golpes, recibiendo patadas, recibiendo insultos, teniendo discusiones, algunas de las cuales pueden ser subidas de tono, pero yo sí le recomendaría a estos congresistas que probablemente no podrán ser reelegidos. Señores congresistas, maduración, moderación, mesura, energía y dedicación, porque el hecho que uno no esté en el Congreso, como es mi caso, no significa ni mucho menos el fin del mundo. Hay otros sectores, otros foros y otras actividades en las que una persona puede intervenir. La última, bicameralidad. Sí, yo soy partidario de la bicameralidad, pero efectivamente hay algunos contrabandos que se metieron. Sí. Y hay otro contrabando que lo leí muy rápidamente, que parecería que el Congreso de la República va a dejarse de llamar Congreso de la República para llamarse Parlamento de la República. ¿Qué significa eso? El Congreso de la República es Congreso desde el año 1822, cuando fue convocado por el Libertador San Martín. Ese es el nombre tradicional. ¿Por qué lo habrán hecho? Para evitar la posibilidad de no ser, para lograr burlar la prohibición de la no reelección. Entonces, eso no tiene sentido. Eso es un contrabando de bajo calibre.
Eso no es algo que honre al Congreso de la República ni a las personas que votaron por esa modificación del nombre con ese propósito, ese avieso propósito sin efecto fue así. Por lo tanto, con eso estoy en desacuerdo, pero sí considero que debe haber Senado, incluso con las reformas que se podían hacer posteriormente a este referéndum. Más allá de la impopularidad, en algunos casos bien ganada, de algunos de nuestros padres de la patria. Gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Martín Belaúnde Moreira, ex anticorrupción, ex congresista de la República, por su claridad. Ex embajador. Ex embajador y futuro. Ex anticorrupción. Así es, ex anticorrupción. Y futuro solo Dios lo sabe. Así es. Solo Dios lo sabe. Bueno, ha sido un gusto aprender de la conversación con el doctor Martín Belaúnde Moreira. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con Cristian Rosas, vocero de Con Mis Hijos No Te Metas, que tienen una gran movilización el día jueves a partir de las 10 de la mañana y que será transmitido en vivo también por UCI Noticias. Nos vamos a un corte y regresamos con Cristian Rosas. A lo largo del